¿Qué hay? Buenas noches. Hola, tardes. muy buenas tardes, noches. Sí. Bienvenidos, autoridades, señoras, señores, gente que estáis viéndonos, que lo sabemos, que estáis allí desde vuestras casas. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta jornada de los premios Excelencia. Es un poco raro. Sí. Es raro y es un placer al mismo tiempo. Sí. Porque, es un placer raro. Sí, es un placer raro, como tantos otros. Sí. Claro, como lo son los premios de excelencia, como no podía ser de otra manera, los presentadores tenían que ser excelentes. No han podido venir, entonces lo vamos a hacer nosotros. Lo iban a presentar Iñaki Gabilondo y Julia Otero, pero sí. no han querido venir. Bueno, está también lo de que no se puede Sí, entrar. lo del confinamiento perimetral. Y Sí. entonces nos han llamado a nosotros y nos han dicho, oye, hacedlo vosotros dos, Jorge Así, Marisol Aznar. Entonces, a mí me da un poco de pena porque, claro, no nos estáis viendo en directo. Eso entonces, nosotros, aparentemente, puede parecer que no somos pues no sé, Excelentes. altos, guapos, excelentes. Sin embargo, cuando ganamos mucho en directo, Sí. la gente cuando nos ve en directo dice, madre mía, pero si en la tele parecéis pequeñicos Y medís gordicos. 2 metros y gordicos y estáis así y feicos y sois preciosos. Somos un poquito la excelencia. Entonces, no lo podéis comprobar, pero yo a lo mejor otro año, Claro que sí. Claro que sí, ahora desde casa, ajustaros bien la pantalla porque estamos aquí. Muy bien. Sí, bueno, entonces, pues eso, ya sabemos que son momentos un poco complicados, que todo es una realidad un poco rara, que nos toca estar aquí y vosotros desde casa os estamos vigilando, ni os canteéis. Eso es. ¿Vale? Ojo, cuidado. Entonces, vamos a empezar ya, Vamos a ¿no? empezar, Sí. yo creo que sí. Venga, vamos a dar la palabra a doña Pilar Molinero. Eso es, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Vale, un aplauso nuestro, gordo, y desde casa. Y para desde ella. casa. Vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Autoridades que nos están escuchando, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al 17º Foro de la Excelencia Empresarial de Aragón 2020. Este año bajo el lema Excelencia y Digitalización. Es un año especial que está resultando duro, tanto para las personas como para las empresas. Pero quizás por ello cobra mayor sentido esta gala, en la que se reconoce a las empresas de Aragón que, a pesar de las dificultades, han seguido apostando por la excelencia y por la mejora continua como herramienta de competitividad, mantenimiento en el mercado y adaptación a los impactos socioeconómicos. Conscientes de ello, en el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial no hemos querido dejar pasar la oportunidad, que ya es una tradición, de premiar a las empresas excelentes aragonesas como se merecen en esta convulsa situación, cumpliendo las medidas de seguridad sanitarias. El equipo técnico del área de empresas del Instituto Aragonés de Fomento, desde este otoño capitaneado por su gerente Fernando Fernández, han diseñado esta ceremonia de la excelencia con mucha ilusión, un poco diferente, con conexiones a diversos escenarios, reinventada y adaptada a las circunstancias actuales en las que todos nos tenemos que proteger los unos a los otros. No tenemos público presente y los contenidos han sido grabados con anterioridad para retransmitirlos hoy a las 1.300 personas que nos estáis viendo el acto en directo. Muchas gracias por estar ahí. Hemos superado el aforo físico del escenario habitual de celebración, de modo que, a pesar de las distancias, os sentimos más cerca que nunca. Conservamos en la gala los elementos esenciales. En breve tendremos un extracto de las grabaciones hechas a las empresas que este año han completado sus programas y reciben los sellos de excelencia en las categorías oro, plata y bronce. Suman ya 76 las empresas que en Aragón han recibido esta acreditación y cuentan con una metodología de mejora continua en diversos ámbitos de la gestión empresarial. Felicidades a todas ellas. Juan Antonio Muñoz Codina, director general industrial para España y Portugal del Grupo PSA, nos hará la intervención de honor. Sin duda,
La planta de vehículos de Figueruelas, la mayor empresa de Aragón, en sus casi 4 décadas de estancia en este territorio, es un ejemplo de excelencia, adaptación y motor, nunca mejor dicho, motor de desarrollo e impulso económico en esta comunidad autónoma. El momento más emocionante que están esperando las empresas finalistas del 24º Premio a la Excelencia Empresarial de Aragón llegará después, cuando se dé a conocer el fallo del jurado reunido telemáticamente en la mañana de hoy. Como es sabido, este premio se otorga en base a una evaluación independiente según el modelo de calidad EFQM, en donde se analiza toda la empresa: gestión de clientes, trabajadores, accionistas, proveedores y la sociedad, entre otros aspectos. Enhorabuena a los ganadores y felicidades también a los finalistas, porque llegar hasta aquí es mucho esfuerzo. En 2020 estamos pasando unos meses que querremos borrar de nuestra memoria. En este momento me van a permitir recordar a Pilar Torreblanca, recientemente fallecida, a quien tuvimos el honor de tener el año pasado en este foro como invitada especial junto a Antonio Garrigues Walker. Pero el tiempo no se detiene y este año suceden otros acontecimientos. El pasado mes de junio, el Instituto Aragonés de Fomento cumplimos 30 años. No hemos podido hacer la celebración esperada, pero hemos preparado un breve vídeo recopilatorio de los proyectos y actuaciones más relevantes realizados en estas 3 décadas, con el que queremos recordar a todo el equipo del IAF, al actual y al pasado, desde sus presidentes y directores gerentes a los técnicos y al resto del personal. Por su esfuerzo y dedicación, muchas gracias. Y para terminar, tampoco hemos querido suprimir el brindis solidario habitual. Las primeras 1000 personas apuntadas han recibido en su casa un pack preparado en los talleres ocupacionales aragoneses. Contiene una cerveza, gentileza de Ámbar. Con ella y de la mano, yo no tengo duda, de los 2 excelentes actores que nos acompañan hoy, Marisol Aznar y Jorge Asín, amenizarán la jornada con los gags habituales de Oregón Televisión, como conductores del acto. Esperamos con ello que disfruten la jornada, relajen la tensión durante un rato y así tomemos perspectiva y fuerza para superar la complicada situación a la que nos enfrentamos este año. Damos, pues, comienzo a la ceremonia con el vídeo conmemorativo del 30 aniversario del Instituto Aragonés de Fomento. Muchas gracias y buenas tardes. El Instituto Aragonés de Fomento se creó en 1990 con el fin de promover el desarrollo socioeconómico de todo Aragón. Su primera tarea fue la realización del Plan Estratégico de Aragón de 1992. Para conseguir estos objetivos, el IAF ha puesto en marcha una gran variedad de iniciativas a lo largo del territorio. El impulso de proyectos de inversión públicos y privados con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas. Así, el IAF ha impulsado el sector del vino en todas las denominaciones de origen y en las empresas referentes. El sector de la nieve con los lanzamientos de Cerler, Nieve Teruel, la creación de Jabalambre, acabando en la creación de Aramón en 2001. El turismo con proyectos estratégicos como Dinópolis, la red de hospederías de Aragón, Albarracín y Motorland, proyectos que se han convertido en motores económicos en su territorio. Promoción de infraestructuras industriales y de servicios, como los 3 centros de innovación CEI Aragón, los parques tecnológicos Hualca y Tecnopark, el centro tecnológico AITIP y diversas áreas industriales. Impulsando el reequilibrio territorial como entidad impulsora del Fondo de Inversiones de Teruel, habiendo apoyado 3.000 proyectos que han invertido más de 1.000 millones de euros y gestionando el Plan MINER. El IAF ha impulsado la promoción internacional y localización empresarial en Aragón, buscando siempre la diversificación territorial. El apoyo al emprendimiento con la puesta en marcha de diferentes programas y actuaciones, como los centros de emprendimiento, la Semana de la Persona Emprendedora, la Fundación Emprender en Aragón, el programa de liderazgo de mujeres emprendedoras, el Premio Joven Empresario y al Emprendimiento Social, el concurso IDEA, Emprender en la Escuela con 83.000 alumnos formados y programas especializados de formación en emprendimiento agroalimentario, social, industrias culturales y emprendimiento rural.
El fomento de la competitividad empresarial, con planes de actuación en los que se han implicado 5.600 empresas, formando a 18.000 profesionales y con más de 70.000 asistentes a congresos y jornadas. Las principales actuaciones han sido el plan de internacionalización, formación avanzada, clústeres, empresa familiar, excelencia empresarial, logística pilot, digitalización, RSA y ODS, franquicias y más cerca. El IAF participa en los órganos de dirección de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo y en la Europea, así como el CEX, intercambiando experiencias y buenas prácticas. Hemos estado en momentos difíciles en los últimos 30 años y seguiremos estando en el futuro, adaptándonos a lo que tenga que venir. IAF, impulsando el progreso de Aragón del siglo XXI desde hace 30 años. Gobierno de Aragón, Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. ...30 años ya del Instituto Aragonés de Fomento. Claro, es una fecha tan redonda que había que celebrar esta gala, sí o sí, a pesar del confinamiento, a pesar del COVID, a pesar de todas estas cosas, teníamos que celebrarla. Por eso estáis desde casa viendo esta gala, ¿verdad? Una cosa que nos ha costado mucho acostumbrarnos y que todavía no nos hemos acostumbrado, pero que tenemos que hacerlo últimamente mucho. Esto de las videollamadas, las videoconferencias, las reuniones por Zoom, algo que consigue que echemos de menos las reuniones de verdad, las reuniones cuerpo a cuerpo, que era una cosa que decíamos antes, jo, qué rollo, ahora tengo que ir a una reunión, ahora casi apetece ir a una reunión con personas, ¿verdad? De esto mismo nos viene a hablar un grupo fantástico, divertido, salsero, que viene a contarnos este problema precisamente de las videoconferencias y de las reuniones por ordenador. Ellos vienen directamente de los años 60 y se hacen llamar Los Mismos. Yo trabajo en el día y este año con la pandemia ha sido tan complicado. Todo era online, todo multimedia. Ha sido tan complicado. Todo era online, todo multimedia. No puedo más con el Zoom ni con las videollamadas. Uno que se desconecta o desaparece o no le oigo nada. Uno que se desconecta o desaparece o no le oigo nada. Será maravilloso volver a hacer reuniones tomando un café sin mascarilla ni hidrogel y verte en persona sin pantalla ni internet. Esas reuniones online, te juro que es una pena. Se dejan el micro abierto y oyes que tiran de la cadena. Se dejan el micro abierto y oyes que tiran de la cadena. Menos mal que sigue en pie lo de premios excelencia, aunque este año 2020 podrían llamarlo premios paciencia. Aunque este año 2020 podrían llamarlo premios paciencia. Será maravilloso volver a hacer reuniones tomando un café sin mascarilla o hidrogel y verte en persona sin pantalla ni internet. Será maravilloso volver a hacer reuniones tomando un café sin mascarilla o hidrogel y verte en persona sin pantalla ni internet. ¡Gracias! Gracias. Los mismos de antes que he presentado. Bien, el Plan de Excelencia es una actuación del Gobierno de Aragón impulsada desde hace 24 años por el Instituto Aragonés de Fomento. Su objetivo es guiar a las organizaciones en la implantación de la excelencia y reconocer a aquellas que destacan por su alto nivel de gestión de acuerdo con el modelo EFQM.
Vamos a comenzar esta ceremonia reconociendo a 6 organizaciones que van a recibir el sello de Excelencia Aragón Empresa en la categoría de bronce, 6 en la de plata y 4 organizaciones que lo van a recibir en la categoría de oro. Estas organizaciones, a lo largo del último año, han acreditado el nivel de excelencia exigido para su obtención. Esta entrega oficial tuvo lugar hace 2 días y vamos a verla a través del siguiente vídeo. Sello de bronce a la excelencia Autoescuela Stop Binefar. Recoge el premio Joaquín Grau Solamero, su director gerente. Sello de bronce, Best Medic, recoge el premio Esther Marín Berrade, su directora de sistemas. Sello de bronce, Centro Público Integrado de Formación Profesional Bajo Aragón. Recoge el premio José Ramón Ollés Clavelo, jefe de estudios. Sello de bronce, Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces. Recoge el premio María Pilar Mejino Barquinero, su directora. Sello de bronce, Colegio Escolapia Santa Engracia, recoge el premio Jesús Lázaro García, su director general. Sello de bronce,
Océano Atlántico, recoge el premio Fernando Cabeza, su gerente. Sello de excelencia categoría plata, Agrar Semillas Masís Iberia, recoge el premio Luis Tolosa Pérez, su director. Sello de plata, Allianz Healthcare, recoge el premio Ignacio Vela, su director de soluciones comerciales. Sello de plata, el consorcio del aeropuerto de Teruel recoge el premio sello Alejandro Ibrahim Pereira, su director general. Sello de plata, Delegación de Defensa en Aragón, recoge el sello el coronel don Conrado Cebollero Martínez. Sello de plata, Laftur TSB Zaragoza, recoge el sello Jesús Tomás Jiménez en calidad de gerente. Sello de excelencia de plata, al servicio de apoyo a la investigación de la Universidad de Zaragoza, recoge el sello el rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, don José Antonio Mayoral Murillo.
Sello de oro, Colegio Británico de Aragón, recoge el sello Miguel Zendegui, su director. Sello de excelencia de oro, Máster D, recoge el sello Antonio Jesús Mayoral Serrate, su director. Sello de excelencia de oro, Mutua de Accidentes de Zaragoza, recoge el sello Guillermo de Vilches La Fuente, su director. Sello de excelencia de oro, Atlas Copco. Recoge el sello Juan Cánovas, vicepresidente de Recursos Humanos de la División. Vamos subiendo para la foto. Joaquín Grau Salamero. Esther Marín Berrade. José Ramón Ollés Clavelo. María Pilar Mejino Barquinero. Jesús Lázaro García. Fernando Cabeza. Luis Tolosa Pérez. Ignacio Vela. Alejandro Ibrahim. Conrado Cebollero. Jesús Tomás. José Antonio Mayoral. Juan Cánovas. Miguel Zendegui.
Antonio Jesús Mayoral. Guillermo de Vílchez. Pilar Molinero. Arturo Aliaga. Bien, si os parece, vamos saliendo ya. Arturo Aliaga, Pilar Molinero, Guillermo de Vílchez, Antonio Jesús Mayoral, Miguel Zendegui, Juan Cánovas, José Antonio Mayoral, Jesús Tomás, Conrado Cebollero, Alejandro Ibrahim, Ignacio Vela, Luis Tolosa, Fernando Cabeza, Jesús Lázaro, María Pilar Mejino, José Ramón Ollés, Esther Marín y Joaquín Grau. Así que, de verdad, enhorabuena. Esperamos que ese grupo de Enhorabuena, empresas de verdad. excelentes, en el que ya hay 21 empresas sello de oro, 40 plata y 15 bronces, siga creciendo año a año. Muy bien. Y ahora, una vez entregados los sellos de excelencia y antes de dar paso a los finalistas y ganadores del premio a la excelencia, damos paso a la intervención de Juan Antonio Muñoz Codina, director general industrial para España y Portugal del Grupo PSA. Juan Antonio Muñoz Codina, bienvenido al Foro de la Excelencia Empresarial de Aragón 2020 y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Usted es director general industrial del Grupo PSA para España y Portugal, también director de la planta de Zaragoza y del clúster ibérico de este Grupo PSA desde enero del 19. Así es. ¿Cómo se integra Zaragoza en la manufactura del grupo? Y explíquenos qué es el clúster ibérico, qué representa. O sea, el clúster ibérico es la forma en que el Grupo PSA ha reorganizado en el perímetro europeo el conjunto de sus actividades de manufactura. Entonces, engloba las 4 marcas, se fabrican coches de las 4 marcas, Peugeot, Citroën, DS y Opel, y se ha organizado en torno a 6 clústeres. Uno de ellos es el clúster ibérico, que incluye 4 plantas, 3 en España y una en Portugal, y una de las que está en España, evidentemente, es la planta de Zaragoza, además de la planta de Vigo y la planta de Madrid. ¿Y la integración de Zaragoza en la manufactura? Sin ningún problema, una fábrica madura con saber hacer, se ha integrado sin ningún tipo de dificultad. Yo creo que es un ejemplo entre el Grupo PSA de integración justamente en los modos y maneras las maneras de actuar y de proceder en el Grupo PSA. Ningún problema, estamos muy contentos en ese sentido, muy satisfechos de cómo Zaragoza se ha integrado, dando una aportación muy grande al manufacturing del Grupo PSA en Europa. Buenas noticias. Muy buenas noticias. ¿Y qué es para el Grupo PSA la excelencia? ¿Cuáles son los principales indicadores que aplican en PSA para conseguir lograrla? Vamos a ver, la excelencia, cuando hablamos de excelencia del Grupo PSA, se habla en todos los dominios y en todas las actividades. Centrándonos en el ámbito del manufacturing, digamos, la fabricación de vehículos, la excelencia, es decir, ¿qué es una planta de coches? Una planta de coches tiene que hacer fundamentalmente 3 cosas. Tiene que hacer la producción todos los días en el horario, tiene que hacer la mejor calidad
en los vehículos que fabrica todos los días, y eso lo tiene que realizar con unos niveles de competitividad que garanticen un buen posicionamiento y un futuro para la planta en cuestión. Entonces, los equipos que sean capaces de realizar esas 3 misiones están realizando correctamente su trabajo. Y para esas misiones tenemos una serie de indicadores que miden ese nivel de excelencia, que lo estamos comparando permanentemente con los benchmark a nivel mundial. Entonces Zaragoza hoy está, lo puedo decir con orgullo, con satisfacción, está muy bien posicionada en la inmensa mayoría de estos indicadores a nivel de cómo medimos la excelencia operacional en el Grupo PSA. Desde 2015, Opel España y esta planta de Zaragoza ha renovado el sello de la excelencia de Aragón como empresa en la primera categoría oro. El equipo evaluador ha visitado estas instalaciones y en su último informe, que es el que se realizó en octubre del 19, destacó 2 buenas prácticas que me gustaría, por favor, que compartiera con todo el tejido empresarial de Aragón que nos están escuchando. Su plan de compactación y optimización de espacios y el Tour de Terrain creo que son 2 nuevos conceptos que se han ido implementando e integrando en la factoría aragonesa desde que usted fue nombrado director general industrial en enero del 19. ¿Podría explicarnos en qué consisten? Pues es mucho más sencillo de lo que parece. La compactación, es decir, esto está basado en una idea que todos podemos entender rápidamente. El que tiene un piso de 100 metros cuadrados gasta menos dinero en energía, en agua, en luz, etcétera, en limpieza, en 1000 cosas, que el que tiene un piso de 200 metros cuadrados. Entonces, lo que se trata de la compactación se trata de limitar al mínimo necesario digamos, lo que la planta necesita para producir la cantidad de vehículos que tiene que producir. Es una cuestión pura y dura de optimización de gastos y de recursos. Ese es el primer concepto. Entonces, tenemos una dinámica que consiste en estar explorando permanentemente todo aquello que podemos compactar, reducir y llevar la planta sin que pierda su capacidad de producción, llevarla a un perímetro en términos de metros cuadrados y de recursos, tanto materiales como de energéticos, al mínimo posible. Simplemente es esto, no hay más que esto. Las ideas de dónde salen, de los equipos locales que han entendido esta idea y trabajan como cosacos permanentemente para estar mejorando nuestra forma de operar en un perímetro mucho más reducido. Y la segunda parte, los Tours de Terrain, es poner en manos también de los operacionales del terreno, la gente de los niveles más bajos del escalafón jerárquico, la responsabilidad de cuáles son aquellos parámetros que hay que vigilar, que hay que medir para que las operaciones, diferentes operaciones en el proceso de fabricación de un vehículo, se realicen como está previsto en su nominal de funcionamiento, que es, obviamente, el nominal de funcionamiento está definido para que sea con el mejor nivel de excelencia. Entonces son ellos los que determinan qué es lo que hay que medir, qué es lo que hay que vigilar, y en cada turno se vigilan que esos parámetros están en su sitio. No es tampoco más complicado que todo esto. Bueno, casi nada. Y el COVID-19, ¿cómo ha impactado esta crisis sanitaria en el sector de la automoción? ¿Nos puede dar su opinión? Pues no es una cuestión solo de opinión, es una cuestión de datos y de hechos, ¿no? Es decir, en el mes de marzo y abril, pues el nivel de ventas en el mercado automóvil llegó a bajar en España hasta el 98%, es decir, por no decir, no se vendía ni un coche, pero literalmente un coche. Pero en el resto de los países de Europa fueron cifras semejantes. La media en aquellos momentos estuvo en torno al 70-80% de bajada del mercado de venta de vehículos. Obviamente, si no se venden coches, no se fabrican coches. No tiene ningún sentido fabricar coches para que no se puedan vender. Con lo cual, la primera condición para que toda la cadena se mantenga activa es que se puedan vender coches y que el mercado esté activo y funcione como normalmente. A partir de ahí hay una problemática industrial diferente que se complementa a esta necesidad de que haya venta de coches para poder fabricar, que es cómo fabricamos en unas condiciones que respeten la salud de las personas de la mejor manera posible. De ahí fue por lo que el Grupo PSA, y aquí en Zaragoza lo hemos hecho, desarrollamos un protocolo de medidas reforzadas sanitarias que está todavía en vigor, que no lo hemos evidentemente desmontado, sino que está plenamente en vigor. Lo hemos reauditado hace escasamente una semana por los equipos centrales, que consiste en proteger al máximo
a nuestras personas. De hecho, los indicadores que tenemos es que tenemos un nivel de contagios, es decir, no de contagios, porque aquí no hemos tenido contagios internos, sino un nivel de impacto del COVID en la población de la planta inferior a los indicadores que hay en la Comunidad de Aragón y en la ciudad de Zaragoza, lo cual indica que nuestro protocolo, digamos, es una defensa adicional a lo que se está haciendo, digamos, de forma comunitaria, pues que está siendo eficaz, ¿no? Entonces, de hecho, este protocolo se convirtió en una referencia a nivel industrial en España y hubo otros, tanto los ministerios, que hemos trabajado mucho con ellos en esa fase, tanto el Ministerio de Sanidad como el de Trabajo, como el de Industria, así como otros constructores se han apoyado también, y hemos elaborado de alguna manera un protocolo único para todos a partir de lo que aquí fuimos capaces de desarrollar. En alguna de sus apariciones públicas, incluso antes del COVID, ha comentado el espíritu darwiniano del Grupo PSA y la necesidad de adaptarse para no desaparecer. ¿Cómo se ha adaptado el Grupo PSA y las plantas españolas de Zaragoza, Vigo y Madrid en esta crisis sanitaria? Vamos a ver, aquí hay varios, también es una cosa bastante sencilla de entender, es un poquito más complicada de realizar, pero bastante sencilla de entender. Esto se basa en varios temas. Primero, estamos convencidos, yo a nivel personal y nuestro grupo, digamos, a nivel corporativo, que todo lo que estamos viviendo, esto que nosotros llamamos en ocasiones este mundo caótico que nos rodea y en el que nos ha tocado vivir y ejercer nuestras actividades, esas situaciones no son excepcionales, sino que todo esto finalmente se está convirtiendo en el nuevo nominal, la nueva manera de funcionar. Entonces no hay que percibir esto como algo excepcional, sino como algo que va a ser manifestado de una manera o de otra, pero va a ser esta convulsión permanente, estas turbulencias permanentes van a ser algo que forme parte de nuestra vida de aquí para el norte. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo único que se puede hacer? Hay dos maneras de afrontarlo. Una es adoptando el papel de víctima, y quejarnos y lamentarnos, etcétera, etcétera, y la otra es decir qué puedo yo hacer para adaptar, en este caso, mi perímetro de responsabilidad, incluso a nivel, esto también funciona a nivel personal, qué puedo yo hacer para adaptarme lo mejor posible a esta nueva situación. Y esto es lo que llamamos el espíritu darwiniano, que es la capacidad de adaptación de las especies, ¿no? Y en este caso de nuestras actividades. Bueno, pues es lo que estamos intentando hacer. Es decir, cómo yo me preparo de la mejor manera posible para cualquier eventualidad con un objetivo claro, que es que el rumbo, yo soy capaz de llevar el avión a ruta a pesar de las turbulencias, yo soy capaz de llevar el barco a destino a pesar de una mar agitada y que me lo pone muy, muy complicado. ¿Eso qué implica? Pues implica anticipar, que es anticipar, imaginar escenarios, posibilidades y qué hago si y qué hago si sucede esto otro. Y entonces en cada momento, en función de lo que esté sucediendo realmente, te vas adaptando y es un poco la anticipación en todo esto. Es decir, es algo, digamos, que es muy inherente además a la especie humana, ¿no? Hemos llegado hasta aquí en base a una evolución y a una adaptación permanente. Bueno, pues no es mucho más que esto, ¿eh? Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer es permanentemente explorar el horizonte, ver y imaginar escenarios más difíciles, menos complicados, etcétera, etcétera, y entonces saber cómo nos adaptamos, cómo vamos previendo las cosas hoy, de manera que seamos capaces en cada momento de bascular a uno a otro sin perder el rumbo que nos dirige. El único rumbo que tenemos aquí, concretamente en Zaragoza, es garantizar un futuro para esta planta en la larga ruta. Ni más ni menos. Y siempre hay una línea recta, que es el teórico, pero luego la realidad, la vida, nunca te lleva por encima de la línea recta. La vida te va, en base a sacudidas, etcétera, te va llevando. Lo que hay que saber siempre es ser capaz de volver al camino y a la ruta. Y esto es la vida a nivel personal, a nivel individual y a nivel, por supuesto, colectivo. Dice de anticipación del Grupo PSA, y ¿podría concretarnos más en qué se ha anticipado Hay el grupo? muchísimos ejemplos, ¿no? Yo creo que uno que está hoy muy de moda, se habla mucho de esto,
es todo el tema de la electrificación de los vehículos, ¿no? Entonces, saben ustedes que a partir de este año 2020 ha entrado en vigor una reglamentación en materia de emisiones, en particular de CO2, muchísimo más dura de lo que con lo que veníamos conviviendo desde hace unos cuantos años, y eso no se improvisa de un día para otro, ¿eh? Entonces, esto fue decisiones que se han tomado hace 6, 7 años, donde justamente con esa visión de anticipación, el grupo ha previsto desarrollar unas plataformas multienergía que permiten hoy fabricar, no importa qué modelo, es decir, todos los modelos, en base a esas plataformas multienergía, que son plataformas que permiten que el vehículo esté motorizado con un motor gasolina, o con un motor diésel o con un motor eléctrico, sea completamente eléctrico o sea híbrido en algunos casos. Entonces, hoy, para nuestra satisfacción, pues en España, en esta planta, fabricamos un vehículo completamente eléctrico, de nueva generación, el Corsa eléctrico. El Grupo PSA es el único constructor que en España, en todas sus plantas, está en estos momentos fabricando vehículos completamente eléctricos. Y, bueno, básicamente es esto. Entonces, y que somos el constructor en Europa que está en este momento mejor respondiendo a esos nuevos criterios de reglamentación tan estrictos, y estamos siendo capaces de respetar la reglamentación actual, en consecuencia, que no es el caso de todos los fabricantes en estos momentos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser pues lo que estamos viviendo hoy aquí. Esto es un ejemplo de adaptación. Este acto, como usted comentó al principio, pues no era un acto que habitualmente se hiciera con este formato, sino que era un acto multitudinario, en un marco muchísimo más, seguramente más agradable y más acogedor que donde estamos en este momento. Bueno, ustedes han sabido adaptarse, aprovechando las nuevas tecnologías, pues para poder mantener la vida, mantener la actividad, que esto no se muera, no se quede en el saco roto y que tenga una continuidad en un formato completamente distinto. Bueno, el Grupo PSA ha hecho lo mismo con el teletrabajo. Ya en el año 19, ya mucho antes del COVID, ya había del orden de 18.000 personas, y no quisiera equivocarme en las cifras, que trabajaban de forma remota y estaban accediendo permanentemente de forma remota a los sistemas. Evidentemente, en el mes de marzo, lo que ha hecho la informática al momento del Big Bang del COVID, pues donde ya hubo que de una forma obligada quedarse en casa, pues duplicó en cuestión de 15 días, duplicó la capacidad de acceso desde los hogares a los sistemas de grupo, duplicando en 15 días lo que ya venía sucediendo en los años anteriores. Ese puede ser otro ejemplo de adaptación en un dominio completamente diferente a la electrificación. En una palabra, nuestra vida cotidiana está basada permanentemente en lo que llamamos las gafas bifocales, ¿no? Que es ocuparse del día a día. En una planta hay que hacer los coches todos los días, los que hay que hacerlos con un nivel de calidad, entonces no puedes apartarte del minuto, de los 5 minutos, de la media hora en cuestión, pero al mismo tiempo, con esa bifocalidad, estar permanentemente viendo en el horizonte y previendo las cosas de manera a estar lo mejor posible adaptados a lo que puede suceder, que cada día son más cosas las que suceden y de una forma además bastante caótica. Y hablando del dióxido de carbono, ¿cómo se está adaptando el sector de la automoción y el Grupo PSA a estos nuevos retos ambientales? Vamos a ver, hoy en día, digamos, la tecnología que está disponible para hacer frente a estas nuevas reglamentaciones es la tecnología de la electrificación de los vehículos, ¿no? Entonces, hoy es la tecnología que estamos poniendo a disposición de los clientes. Eso no significa, por ejemplo, el Grupo PSA, ya el año próximo, 2021, tendrá más del 50% de la gama completa de vehículos estarán electrificados. Y en el año 2025 será el 100% de los vehículos que estarán electrificados completamente. Pero esta reglamentación que está en vigor en estos momentos no acaba aquí. Esta reglamentación pasa por escalones de descenso, de severización de las emisiones que van hasta el año 2030. Con lo cual, forzosamente el porcentaje de vehículos limpios, considerados limpios, tiene que forzosamente aumentar de aquí al año 2030 de una manera muy significativa. Muy significativa. Entonces, ¿que la tecnología del futuro será la tecnología de la electrificación de los coches o no? En los coches de los años 2000, de la década del 30 al 40, al 40 al 50, eso es pronto para decirlo. En cualquier caso, hay un montón de
innovaciones y de exploraciones en curso en torno a otro tipo de energía, como puede ser el hidrógeno, por ejemplo, y también se habla mucho de ella, que está en plena exploración. Pero en este momento lo que está disponible es la tecnología de la electrificación de los vehículos. Y abundando en este tema, para que la electromovilidad sea una realidad, ¿qué sería necesario? Bueno, aquí hay un poco, una pequeña, yo diría, me atrevería a decir que contradicción, ¿no? Porque quien de alguna manera ha legislado en esa dirección que obliga a que hoy el porcentaje de vehículos eléctricos, tiene que ser significativamente más alto que lo que era en los años anteriores. Bueno, pues al mismo tiempo las infraestructuras tienen que adaptarse a esa nueva realidad, a la velocidad adecuada para que eso sea posible. Entonces, en fin, es triste decirlo, es lamentable, es algo que ya hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos repetido en innumerables ocasiones. Yo sé que hay proyectos en curso, pero España está a la cola en Europa, por ejemplo, en materia de infraestructuras de puntos de recarga en el panorama europeo, por ejemplo, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente de la que no podemos escapar, eso va a haber que resolverlo. Yo sé que están trabajando en ello, pero hoy por hoy la realidad es que estamos a la cola de Europa. Entonces, hay una serie de infraestructuras que tienen que acompañar esta transformación tan importante que se está produciendo en el mercado del automóvil, indudablemente. Iniciaron la producción en serie de la versión eléctrica del Corsa justo antes de esta crisis sanitaria. ¿Cómo va la producción de este coche Corsa eléctrico? ¿Están satisfechos? Pues va francamente bien. Efectivamente lanzamos el Corsa eléctrico en enero de este año, un poquito antes de la crisis del COVID, y en este momento estamos fabricando aproximadamente unos 9 vehículos hora, es decir, aproximadamente el 16% de la producción total del Opel Corsa es el Corsa eléctrico, con lo cual ya hoy es muy significativo, está por encima de nuestras expectativas en aquellos momentos, cuando lo lanzamos, en términos de volumen de producción, y está teniendo una acogida muy interesante en la clientela, muy importante en la clientela, y está llamado evidentemente a seguir subiendo en porcentaje respecto al total de producción del Corsa, por lo que acabo de decir, porque entre otras cosas es obligado que así sea, porque la normativa, la reglamentación en materia de emisiones sigue apretando, y entonces cualquier constructor necesita que tener muchos más vehículos eléctricos rodando por las calles para poder cumplir la normativa. Independientemente que PSA también ha hecho, que no lo he comentado, pero que ha hecho un trabajo también muy importante de optimización y eficiencia en cuanto a emisiones de los motores térmicos conocidos, con las depoluciones Euro 6.3, bueno, en fin, no voy a entrar en temas de índole técnica. Entonces, bueno, pues es una carrera en ese sentido, ¿no? Más vehículos eléctricos rodando y más eficiencia en los vehículos térmicos que todavía seguimos fabricando. Y ya para acabar, otro tema de actualidad, ¿cómo ayuda la digitalización en la competitividad de la industria y qué mensaje les daría a las empresas e instituciones de Aragón para mantenernos o para adaptarnos en esta lucha contra las adversidades? Son dos cosas que están relacionadas, pero que son un poco diferentes, ¿no? Bueno, para la primera, digitalización, en fin, yo no voy a ser quien descubra, ¿no?, que todo lo que nos puede aportar la tecnología en materia sobre todo de manejo de datos, ¿no?, todo lo que es el Big Data, todo lo que es la información estadística acumulada que te permite inferir escenarios, y en fin, todo ese mundo que ya existe. Todavía yo diría que no está completamente desarrollado, implantado en nuestro negocio al menos. En otros sectores de la actividad económica sí ya está un poquito más. Es una carrera imparable y estamos en ello. Aquí hay múltiples ejemplos que le podríamos mostrar de aplicaciones de ese tipo de tecnología. Es decir, que la respuesta es un sí rotundo, y eso será cada día estará más presente en nuestra vida. Y como consejo, yo no soy quien para dar consejos a nadie. Yo diría lo que acabo de repetir, un poco lo que dije al principio, ¿no? Yo creo que de esta, como se dice vulgarmente, de esta vamos a salir, por supuesto que vamos a salir. Yo lo que diría es que hay que tener resiliencia, capacidad de adaptación, como comentaba antes, creer que esto lo podemos superar entre todos. Yo sé que hay sectores que lo están pasando todavía peor que nosotros,
y no me refiero a ninguno en concreto, pero están en la mente de todos nosotros los sectores que en este momento están sufriendo una situación muy, muy, muy delicada, muy extrema, pero de esto saldremos. Y yo lo que diría que la medicina para todo esto es lo que dije al principio, es capacidad de adaptación, capacidad de exploración permanente del futuro, prever siempre cómo me comportaría yo si las cosas fuesen así o fuesen de esta otra manera, ser capaz luego de tener agilidad. Son un poco los valores de nuestro grupo, ¿no? Los valores del grupo son eficiencia, agilidad, entonces tener agilidad para bascular de una situación a la otra. Evidentemente esto a veces arrastra ciertos sacrificios, ciertos derechos adquiridos o paradigmas del pasado, pues hay que ponerlos un poquito en cuestión, porque no se puede, esto requiere de alguna manera que tengamos un cierto alineamiento, todos los actores en esta misma dirección, ¿no? Si hay actores que no están dispuestos a aportar esa dosis de flexibilidad, de adaptación, etcétera, etcétera, va a ser un poquito más complicado que seamos capaces de llevar colectivamente todos nuestra economía, nuestras empresas, los tejidos que generan la riqueza en las regiones, pues llevarlo en la buena dirección, ¿no? Entonces yo lo que diría es que hay que entender que esto es así, hay que asumir la realidad que tenemos delante, pero que sí que hay herramientas y hay formas de salir de esta por descontado. Nosotros aquí estamos, y alguien me preguntaba, ¿ya habéis recuperado el nivel el máximo nivel de producción que teníais antes del COVID? Pues es cierto que lo hemos recuperado en este momento, estamos ahí, pero también es cierto que esto puede cambiar dentro de un mes, porque ahora hay una nueva ola, ahí vuelve a haber un impacto en el mercado del automóvil, en la venta de coches, porque la gente no puede salir de casa o, en fin, sale con más dificultad, no a cualquier hora, no todos los países lo mismo, entonces todo esto puede cambiar, pero igual que cambiará a lo mejor y pasemos por algún altibajo, también va a repuntar un poquito más adelante. Entonces yo creo que este es el espíritu un poco deportivo que hay que tener ante esta situación. Nosotros en cualquier caso lo que intentamos hacer todos los días. Pues Juan Antonio Muñoz, muchísimas gracias por compartir en este foro con el empresariado de Aragón su visión, su experiencia, la del Grupo PSA. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Muy bien, pues continuamos. Oye, quiero deciros que cuando sale la pantalla con todas las pantallicas así desde vuestra casa, estáis ahí, ¿no? Nos estáis viendo. Pues da mucho gusto veros, porque estáis sin mascarilla. Entonces al principio me he asustado, he dicho, ¿qué tienen ahí? Pero luego he dicho, es que está sin mascarilla, entonces da mucho gusto ver gente sin mascarilla. Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar porque a continuación vamos a proceder a la entrega de los premios a la excelencia empresarial, tanto a las entidades no lucrativas como a las pymes y grandes empresas. El jurado quiere reconocer el esfuerzo de las 122 organizaciones inscritas en el Plan de Excelencia 2020, que supuso récord de participación, y felicitar a las 8 organizaciones seleccionadas como finalistas. Los representantes de estas organizaciones no han podido estar presentes en esta sala, pero contamos con ellos a través de Zoom. Zoom. Muy bien, comencemos con el premio a la excelencia empresarial 2020 en la categoría de entidad no lucrativa. La primera entidad finalista es Grupo Cámara Huesca. ¿Dentro vídeo? Vamos a ver el vídeo. Muy bien. Vamos ahora La con... siguiente entidad finalista es Cepime Aragón. Vamos a ver el vídeo.
Ahí tenemos a todos los representantes de las personas de la empresa. Hola a todos. Hola, hola. Mira los que majos, ¿eh? Hola. Qué guay. ¿Cómo es la tecnología, verdad? Qué cosas. Vamos con la tercera y última finalista, que es el Colegio Salesianos de Zaragoza. Vamos a ver el vídeo. Ahí. A ver si vemos a... ¿Las pantallicas del Colegio Salesianos? No. ¿No? Bueno, pues seguimos. Les saludamos igual. Hola Sí. a todos. Hola. Vale. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en categoría de entidad no lucrativa. Vale. Esto del fallo me suena a mí siempre fatal. Sí, ¿verdad? Parece Fallo que del jurado, se parece han confundido, ¿no? parece que han errado. Han errado, sí, parece. Si dices dar el premio, dar es un verbo que sería un poco Mejor más que fallar, ¿verdad? más que fallar. Pero bueno, en este caso, Es como, dar, como es de sabemos, dar. que- hombre, es de dar. Y como sabemos que hay mucha gente que está esperando y dice, venga, broncas ya, vale, pues vamos a ello. Vamos a saber quién es el ganador. Ti, 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 ti. Salesianos, el jurado del premio a la Excelencia Empresarial en Aragón ha concedido a la categoría de entidad no lucrativa a Salesianos Zaragoza. Entonces vamos bien, ahí, ahora sí, Ahora sí que sale. Les he dejado ahí. ¡Y a los salesianos! ¡Viva! Vale, y entonces ahora vamos a escuchar a su representante, Juan Bosco Sando, que nos va a decir unas palabras. Estará muy contento. Buenas tardes a todos, autoridades, jurado, organizadores, empresas y todos los que estáis viviendo esta gala en directo. Es realmente un acontecimiento extraordinario para todos, también para nosotros, especialmente en este momento. Queremos agradecer al jurado por este reconocimiento que además aumenta su valor al haber estado nominados con otras dos muy importantes entidades como son Cepime Aragón y Cámara de Comercio de Huesca. Realmente tienen una labor y tienen una trayectoria en nuestra comunidad autónoma que es realmente encomiable y que representan un gran ejemplo para todos nosotros. Para nosotros este premio a la excelencia es el reconocimiento a la labor educativa que desde hace más de 80 años llevamos desarrollando en la ciudad de Zaragoza, en concreto en el barrio de Las Delicias. Cada día 1.500 alumnos acuden a nuestras aulas, talleres para formarse como profesionales, pero sobre todo como personas, porque ahí es donde reside el éxito, el triunfo, la semilla que se va poniendo cada día, en ser cada día personas excelentes, extraordinarias y por lo tanto estupendos trabajadores. El éxito de nuestro colegio es fruto del trabajo de todas las personas que han formado parte o que la componen en la actualidad, personal de administración y servicios, profesores, personal de mantenimiento, comunidad salesiana, empresas y entidades colaboradoras. Ese famoso premio Don Bosco que tanto llevamos en el corazón, pues ahí está todo el fruto también de tanto trabajo. A todos vosotros muchas gracias, porque sin vuestra excelente labor sería impensable
haber logrado este premio a la excelencia. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Muy bien. Enhorabuena, enhorabuena de verdad y enhorabuena, ya que hablamos de los colegios, también a todos los chavales y chavalas que están yendo a los colegios con sus mascarillas, que lo están haciendo fenomenal, que es que ni se las quitan ni nada, o sea que... Bueno, vamos a con un momento que es un momento especial, porque es un momento de paren las rotativas, hay algo especial que no estaba previsto. Y eso a mí me apetecía decir, paren las rotativas. Eso siempre gusta mucho Sí, decirlo. gusta mucho decirlo. Bueno, pues paren las rotativas, porque tenemos una cosa que está fuera de lo que estaba previsto. Es una mención especial. Por eso el momento es especial. Y por eso es especial, Claro. exactamente. Lo queríamos hacer especial, es una mención especial y la tenemos aquí. Entonces, hay una mención especial y vamos allá. Asimismo, el jurado ha decidido otorgar una mención especial a Cepime Aragón como reconocimiento... ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! Como reconocimiento a los casi 100.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos aragoneses, a su esfuerzo y a su sacrificio durante la pandemia, a través de la figura que los representa, Cepime Aragón. Voy a dar la palabra a Aurelio López de Ita, presidente de Cepime. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, mi felicitación a salesianos y a nuestros buenos amigos de la Cámara de Huesca. Mi agradecimiento al jurado por la sensibilidad que ha tenido de otorgar un premio que yo tengo que dividir en 100.000 trocitos, de los cuales el primero tiene que ser para las personas que forman el equipo de Cepime y todos los demás, pues para esa playa de pequeñas empresas y de autónomos que en este momento lo están pasando realmente mal, que están luchando, que están sufriendo, que no ven el horizonte despejado, pero que en la seguridad de que su espíritu de lucha, de esfuerzo y de sacrificio hará que cuando llegue el momento, afortunadamente, pues podamos remontar y podamos continuar con nuestra labor. Cepime se caracteriza, como todos saben, por prestar servicio a las pequeñas empresas, por estar permanentemente pendiente de qué es lo que se puede hacer para ayudar y apoyar al tejido empresarial, y eso solamente se logra con un magnífico equipo humano, con unos magníficos colaboradores y sobre todo con una idea clarísima de que el 99% de las empresas españolas son pymes o son autónomos y que ellas constituyen el verdadero nervio, el verdadero soporte de un tejido empresarial que podrá tener muchos defectos, pero sobre todo tiene una gran virtud, la virtud de la lucha, del esfuerzo y de contribuir con su día a día a que España siga adelante. Y en estos momentos mucho más todavía, porque es precisamente en las dificultades cuando se nota la rasmia y la talla de la gente. Mi felicitación a todas las empresas, las que ganan, las que no ganan, las que participan, las que no participan, a esa pléyade de gentes, de equipos humanos que con su día a día y con su esfuerzo están logrando que España remonte el vuelo y sea un ejemplo de laboriosidad, de tenacidad y de esfuerzo. A todos mi felicitación y muchísimas gracias al jurado también. A continuación pasamos a la categoría de pymes. La primera empresa finalista en categoría de pymes es Ingenus. Vamos a ver el vídeo. Míralos, a los ingenuos. Hola, Ingenus. ¿Qué pasa, Ingenus?
Hola, hola a todos. Vamos a seguir porque la siguiente empresa finalista es Taisi. Vamos a ver su vídeo. Hola, Taisi. Hola, Taisi. ¿Tai? Sí. Venga, vamos allá. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia empresarial en Aragón, categoría de PYME. Vamos allá. El jurado del premio a la excelencia empresarial en Aragón 2020 ha decidido otorgar el premio a la excelencia empresarial en Aragón 2020 a la categoría de PYME a... Taisi. ¡Ole! ¡Enhorabuena! Bueno, ahora va a decirnos unas palabras Ruth Lázaro Torres. Buenas tardes a todos. Bueno, la excelencia es esto, todos estos compañeros que me acompañan. Porque al final yo creo que es así, que la excelencia está en las personas. Empoderemos a las personas, de verdad os pido. Tenemos que esforzarnos por ser mejores personas, que construyamos mejores organizaciones y todos juntos al final construiremos también una sociedad mejor. El momento que nos toca es complejo, tanto de vivir como de gestionar. Pero solo si las personas colaboramos, nos apoyamos, somos humildes, auténticos, somos honestos, responsables, respetuosos, apostamos por la diversidad, creo que seremos capaces de construir ese mundo mejor y esa sociedad realmente sostenible. Desde aquí no puedo más que brindar todo mi apoyo y todos los ánimos para esas personas que están sufriendo por la maldita COVID, ¿no? Que a todos nos lleva tan de calle. Personas, familias y empresas. Mucho ánimo y mucha fuerza para todos. Y cómo no, pues lógicamente agradecer al Instituto Aragonés de Fomento este reconocimiento que todos, yo estoy aquí rodeada de mi turno de tarde porque no podían estar en casa, nos hemos juntado aquí en la fábrica para trabajar y la verdad es que es un reconocimiento tal que nos impulsa a seguir el camino de la mejora continua, el camino de la excelencia y yo creo que es el camino que tenemos que emprender todos. Como ha dicho Aurelio, las empresas que nos hemos presentado al premio, las empresas que somos finalistas, las empresas que hoy recibimos un galardón, las empresas que el día a día se están esforzando por ser cada vez mejores en ese camino hacia la excelencia. Así que muchas gracias a todos y os siento casi como si estuviera allí. Gracias. Enhorabuena. Ha llegado el turno de la tercera y última categoría. La primera empresa finalista en categoría de gran empresa es Avanza Zaragoza. Vamos a ver el vídeo.
Hola, Hola. saludamos a todos. Ahí están. Avanza, Avanza, Zaragoza, Zaragoza. avanza. Muy bien. Vamos a continuar porque ha llegado el turno de la segunda empresa finalista en categoría de gran empresa, que es Budenheim Ibérica. Vamos a ver el vídeo. Budenheim. Budenheim. Hola. Mira, parece que estamos hablando así, saludando en así. Budenheim. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, familias enteras, qué bonito. Budenheim, la empresa, no el Museo de Bilbao, que eso es otra cosa. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. La tercera y última empresa finalista es DXC Technology. Vamos a ver el vídeo. Muy bien, y ahora sí, ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia empresarial en Aragón, categoría de gran empresa. Vamos a ver, vamos a ver. El jurado del premio a la excelencia empresarial en Aragón 2020 ha decidido otorgar el premio a la excelencia empresarial en Aragón 2020 en la categoría de gran empresa a DXC Technology. ¡Ole! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Invitamos a Jorge Calderón que pronuncie unas palabras de agradecimiento. De acuerdo, gracias. ¿Me oís? ¿Se me oye? Te oímos. Buenas tardes a todos. Bueno, autoridades, organizaciones, empresas y participantes. Agradeceros el premio, no nos lo esperábamos, la verdad, porque entonces voy a hacer un mezclote aquí de lo que tenía un poco preparado y lo que siento ahora mismo con la alegría, ¿no? En primer lugar, pues eso, agradecer en nombre de DXC a la organización, el habernos permitido participar y competir en este primer año, ha sido bastante divertido. Y luego, sobre todo, explicar quién somos con este nombre tan raro, ¿no? Pues DXC es una de las empresas más grandes tecnológicas del mundo con un fuerte tinte aragonés. Llevamos más de 25 años prestando servicio aquí. Con otros nombres nos conoceréis como EDS o HP o HPE. Y llevamos sobre todo 25 años dando oportunidades a cientos de aragoneses para que desarrollen su carrera profesional aquí en Aragón sin tener que desplazarse de su casa y, lo que es más importante ahora en esta situación de COVID, evitando pues hacer ERTES o ERES y cuidando sobre todo a los más de 7.000 empleados en España, que ya somos ya, y casi 1.000 en Zaragoza, ¿no? Y para finalizar, sobre todo, contaros que no tenemos ni barreras ni techos de cristal, y quiero finalizar poniéndoos un pequeño ejemplo muy rápido. Es que una joven becaria de matemáticas de Alcañiz entró hace unos pocos años a trabajar con nosotros y hoy es la líder europea del negocio de aplicaciones, que es Arantxa, y nuestro presidente mismo, que dirige una gran parte de la multinacional desde Madrid y es de Albacete.
Entonces, con este pequeño ejemplo, yo creo que puedo explicar cómo llevamos en la sangre el permitir el desarrollo profesional en DXC España, sobre todo en Aragón, y cómo queremos seguir desarrollando el negocio en Aragón junto con vosotros. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Gracias, enhorabuena. Yo de verdad quiero daros la enhorabuena a todos, a los premiados y a los no premiados, porque ya estar ahí de verdad es excelencia para todos. Sois un ejemplo a seguir y es verdad, y hay que destacarlo. Y bueno, vamos ya concluyendo esta ceremonia y para clausurar, antes de clausurar, queríamos dar paso en este acto al vicepresidente y consejero de Industria y Competitividad y Desarrollo Empresarial, don Arturo Aliaga. Un aplauso, don Arturo Aliaga. Un momento. Sí. Que yo no sé qué pasa aquí, si por culpa del coronavirus ha habido una conjunción de universos paralelos, pero que yo sepa, hasta ahora, Sí. Arturo Aliaga soy yo. A ver, un de momento. Jaulín de toda vida. Pero un momentito, porque yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Usted es Arturo Aliaga, Hombre, claro. pero es que acaba de subir don Arturo Aliaga. Pues Entonces ahora que no, yo que veo... no, que Arturo Aliaga soy yo. Pero ¿cómo que no puede haber dos Arturos Aliagas? Ya lo sé. Uno de los dos no es de verdad. Bueno, Pero, pues ya le digo que soy yo. Yo lo que no sé en dónde está Jorge, porque me tiene que pasar a mí todos estos marrones. O sea, cuando hay un marrón, el tío desaparece y no sé. No Don se Arturo preocupe, Aliaga, hablo yo y ya está. No, que no sé, hable usted no, porque aquí hay dos Arturos Aliaga y ahora mismo yo en este momento no soy capaz de distinguirlos. No lo sé. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Usted lleva el carnet de identidad. Yo me lo he dejado encima del piano. Vaya por Dios, cago en la leche. A ver, vamos a ver. Don Arturo, sí. A ver. Sí, bueno, pues, pero eso puede... usted no lleva documentación, No, que se me entonces voy a ha tener que olvidado, pero comprobarlo eso lo de cojo otra yo. manera. Sí. La tarjeta. Ya también me la ha dejado. A ver, de todas formas, usted pregunte lo que quiera. Vamos a ver. Sí, porque además da la casualidad de que yo soy bastante especialista en don Arturo Aliaga. Ah, mira. Hice la tesis doctoral sobre Arturo Aliaga. O sea, tú me preguntas sobre Ortega Gasset, sobre Goya, sobre, yo qué sé, sobre don Ramón María de Valle Inclán y no te sé decir. Pero de don Arturo Aliaga yo lo sé todo, así que si no le importa, vamos a hacer una serie de comprobaciones. Yo le rogaría a usted que se pongan donde el micro para poderles oír a los dos. Eso es. Yo estoy a tu all disposition. Estoy ready. Vamos, estoy on the road again. Esto del anglicismo es muy de Arturo Aliaga. Yo creo, va ganando puntos usted. Hombre, claro que es. Para mí ahora son dos vasos de agua, iba a decir, no, como dos gotas de agua. Quizá un poquitín más achatado usted. Por los polos, sí. Por los polos, sí. Por los polos que se ha comido. Bueno, pues vamos a ver, vamos a comprobarlo. Por eso hay dos botellas, una es para... No, espera. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Don Arturo, ¿qué carrera estudió usted? Yo ingeniería. Yo también. Ah, usted también. Yo soy ingeniero, vamos, eso me dice mi madre toda la vida, que me ha dicho que ingenioso que eres, no haces más que ingeniar cosas. Sí, ya le veo usted por dónde va. Don Arturo, ¿es cierto o no es cierto que a usted le gusta muchísimo cocinar? Sí. Claro. ¿Y a usted? A mí también. A usted también, qué casualidad. Sí. ¿Cuál es? Un momento. ¿Cuál es el plato que mejor le sale? Unas migas. ¿Unas migas? Vale. Con chorizo, con longaniza. Qué buenas, qué rico por Dios. Me está haciendo la boca agua que llega la hora de cenar. ¿Usted, don Arturo Aliaga, también? A mí lo que me sale muy rico, muy bueno, de verdad, que la gente me lo comenta cuando vienen a cenar a casa, Sí. que se chupan los dedos, Sí. es coger el teléfono y llamar a la pizzería abajo y que me suban una pizza. Y eso le sale Abro la rico. caja y digo, pero qué bueno me ha salido esto. Ya sé cómo me dice, ya. Bien, ¿cuántos hijos tiene don Arturo Aliaga? No sé cuántos tenemos. Cuatro. 4. Usted también, 4. Yo 4, sí. 4. Sí. 4 tienen los dos. Sí. Vale, es que esto está muy complicado, pero yo creo que hay una prueba fundamental que nos va a hacer salir del desempate, que no está siendo ¿cuál? tanto. Yo sé que don Arturo Aliaga es un grandísimo apasionado de la música, ¿vale? Entonces, como yo estoy dudando un poco, no sé muy bien por qué de usted, le voy a pedir a usted, ¿pueden traerme esa guitarra un momentito? Una guitarra, ahí. Que quiero comprobar, ¿puede usted tocar la guitarra? Sí, hombre, sí. Ya, pero bueno, tocarla, me refiero a tocarla. O sea, lo que es tocarla, sí. sacarle... es que la tiene al revés. La tiene al revés. Ya. Ya, sí, ya, le veo ya.
No, pero al revés, no de, o sea, ahora está boca abajo, que la tiene Pues usted... hable claro, que es que no está hablando claro. No, vamos a ver, usted no es... Perdón, ver. que no sabe ni cómo ponérsela. No, que yo le he visto... No, un momentito. Es que yo sé perfectamente que don Arturo Aliaga toca la guitarra maravillosamente y que Arturo Aliaga es él. Y usted no sé quién es ahora mismo en este momento, ni qué tipo de impostor se ha colado aquí y no por qué se nos ha colado este señor aquí. Que yo he venido a por los canapés. O sea, ¿cómo que ha venido por los canapés? Sí. ¿Usted no es don Arturo Aliaga? No. Entonces, ¿se hace pasar por don Arturo Aliaga? Sí, en todos los aros me meto... Pues he sido en el aniversario de Goya, hice de Goya para los canapés solo. ¿Ya? Pues, Sí. en el aniversario de César Augusta me hice de César Augusto. Ya. también. Y la gente no lo da por bueno, ¿no? Claro, dices, mira, Sí. César Augusto que ha venido, qué majo. Sí, es un poco anacrónica la gente, ¿no? sí. Ya. Bueno, pues le voy a pedir educadamente, podría hacerlo de otra manera, que se vaya de aquí y deje al auténtico don Arturo Aliaga que nos diga unas palabras. Que sí, además me estoy mirando yo. Sí, Venga, sí, pues ya, ala, pues, perdone, hasta luego. perdone, don Arturo, por esta pequeña intromisión. Si no le importa, vamos a decir unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escucháis desde casa. Una tarde está muy emotiva siempre y más especialmente en estos momentos donde estamos sufriendo la triple crisis, la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica. Quiero agradecer muy especialmente al Instituto Aragonés de Fomento el trabajo continuo para que estos premios se hayan celebrado y creo que fue una decisión acertada. Hay que celebrar los premios, hay que poner en valor lo que hacen nuestras empresas y además este año, curiosamente, con la triple crisis, 122 organizaciones, empresas se han presentado un 15% que el año pasado. Lo estamos viendo que el pulso empresarial de la comunidad autónoma es necesario que se mantenga latiendo fuerte porque lo vamos a necesitar. Quiero agradecer también esta sorpresa y poner en valor otra de nuestras industrias especiales, la industria cultural que está sufriendo y desde luego el gran trabajo que este equipo está haciendo por divulgar eso. Pues una forma de ser también diferente y genuina de los aragoneses, pero de corazón, como decía la directora del Grupo Taisi. Ahora mismo, en este acto, me entraba el documento que nos mandan a los miembros del Gobierno todas las tardes al terminar el día sobre las cuestiones relativas a cómo va la pandemia. Igual que aquí, escuchando y viendo las caras que otras veces cuando estáis detrás no se ven, viendo las caras cuando estáis en vuestras organizaciones, coge uno y tiene mucha más percepción de lo que sentís. Yo cuando he recibido ahora este correo, pues hombre, que se esté dando la positividad, que esté bajando al 11%, que tengamos hoy menos camas de UCIs, que tengamos menos camas en los hospitales y que la curva que nos traslada y que vamos analizando los epidemiólogos de sanidad es que vamos mejorando la curva, creo que es una noticia para compartir con vosotros de una forma seria, porque ya se ha dicho, lo ha dicho uno de los premios de PYME, hay un sufrimiento muy especial en el tejido productivo aragonés que tenemos que entre todos que ayudar a que sea menos de lo posible. Año difícil, incluso este acto resulta un poco extraño, pero desde luego un año muy difícil, pero además acostumbrados al magnífico, entre comillas, año 2019. Récord de cifras de exportaciones, los datos del paro en Aragón de una manera de las mejores comunidades autónomas de España, las cifras del turismo que está sufriendo como está sufriendo. Año muy difícil, como digo, y que se truncó a partir del 14 de marzo con la pandemia que nos afecta a todos. Desde el Gobierno, con honestidad y además no solos. Saben que hemos firmado con todos los agentes económicos y sociales una estrategia de recuperación y además la han firmado también, siendo un ejemplo en España, las organizaciones empresariales, como decía, las organizaciones sindicales, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y, sobre todo, también
el arco parlamentario casi al completo en una estrategia de recuperación que va dando sus pasos, incluso esos planes de choque que hemos puesto en marcha, planes de choque modestamente con la capacidad que tiene el Gobierno, que están dando sus frutos. Ahora mismo me pasaban datos, el último plan de choque que hemos puesto en marcha de los 15 millones a los sectores del ocio, etcétera, etcétera, más afectados por la declaración de alarma del Estado, esta alarma especial en grado 3, 2.800 expedientes presentados telemáticamente, utilizando las tecnologías en 2 días. Quiere decir, pues, que hay capacidad también de las propias pymes, empresas, para conectarse y operar telemáticamente. Interesantísima la conversación de la directora de Pilar con el director industrial del Grupo Ibérico, Juan, un hombre que siempre en las decisiones que tiene que tomar a nivel de grupo cuenta también con Aragón. Y además ha dicho cosas tan interesantes que van a ser objeto en Zaragoza de discusión este lunes, porque viene la propia ministra de Industria y se celebra la mesa de automoción, donde vamos a tocar a ver si podemos conseguir que la aplicación de un nuevo método de medida del CO2 que entra en vigor en enero, consigamos que se reestudie por el Gobierno de España, para no penalizar a un sector donde en estos momentos está en marcha el plan Renove, el plan MOVES de punto de carga, de vehículos de propulsión descarbonizada, no con combustibles fósiles. Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo el sector, todo el sector y el sector auxiliar de la automoción y todas las empresas que prestan apoyo es importante, porque al final también se ralentizan, como él decía, las ventas en Europa, y es importante, siempre tenemos que seguir muy de cerca lo que pasa. Como digo, el lunes hablaremos con la ministra en Aragón de estos temas y otros temas candentes, como ese plan de choque del turismo, las cuestiones de aplazamientos de las amortizaciones de los ICO, ampliación de plazos, en fin, cuestiones de los ERTES, etcétera, etcétera, cuestiones de máxima actualidad. Y luego otra esperanza, la esperanza de la curva que descienda, esa es trascendental. La curva tiene que descender, la tenemos que conseguir hacer descender para que podamos levantar las restricciones, los confinamientos, que vuelvan a abrir los locales y, sobre todo, que las personas, los aragoneses, los españoles, los europeos, volvamos a tener confianza, haya consumo, haya inversiones, porque fundamentalmente, si no, no podremos soportar ese estado de bienestar. Y de ahí que las políticas que han venido de Europa keynesianas, en momentos de dificultad, los fondos que se anuncian del REACT, que ya están puestos en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, o los fondos del Next Generation, que van ligados a proyectos enormes, con fondos enormes, o los fondos que afectan a Aragón con problemas que tenemos en alguna comarca, como la comarca de Andorra, con el cierre de las centrales, descarbonización, vengan pronto, sepamos articular y hacer proyectos y recuperar, por eso se llaman reactivemos la economía. Yo soy optimista porque hemos visto a lo largo del tiempo, hace poco, los datos de exportación. El año 2019 exportábamos, algunas de las empresas que estáis aquí sois referente, exportábamos 13.000 millones de euros y hasta agosto llevamos 8.000. Y, desde luego, es una buena señal de que aún mantenemos el pulso a pesar de la dureza con la que nos está golpeando la crisis. Me congratulo de esos 30 años del Instituto Aragonés de Fomento, ligado al cual he estado, me parece que 26, con lo cual esas fotos, ese equipo, estos programas que pusimos en marcha hace mucho tiempo, los que estamos poniendo en marcha, esos programas nuevos, el de Digitalízate que hemos puesto en marcha con la estrategia de recuperación, pues y esos grandes proyectos que están funcionando, pues uno pues se llena de satisfacción y a la vez de decir cómo pasa el tiempo, nos vamos poniendo viejos, ¿no? Como cantaba, en este caso me parece que era Pablo Milanés, ¿no? Una canción bien hermosa.
Quiero terminar agradeciendo a ese tejido empresarial, a esas organizaciones, la Cámara de Huesca, CEPIME, Salesianos, la formación, la excelencia en la formación. Y quiero terminar, como he dicho muchas veces, estas organizaciones están demostrando que son excelentes, pero la demostración de la excelencia no es solo para hoy, es para hoy y mañana. Y como digo muchas veces, la excelencia no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre. Y aspiramos a tener en Aragón, y presumimos, de organizaciones excelentes, de empresas excelentes y también, como no, como decía Ruth, de una gente excelente. Enhorabuena a los premiados. A los que no han ganado, el premio continúa y siempre hay que superarse, y desde luego os esperamos a todos en las próximas citas que haremos del Instituto Aragón de Fomento. Y no me quiero olvidar, como músico frustrado que soy, de Pilar Torreblanca. No me quiero olvidar, y quiero decirlo ahí, al igual que cité a Carbonell o uno de los presidentes de la comunidad autónoma, hay que ser de bien nacidos agradecidos, el presidente Lanzuela, que fue el que puso en marcha el Instituto Aragón de Fomento, expresidente que también falleció de COVID, y Pilar Torreblanca, que estábamos preparando un programa de apoyo al empoderamiento de las mujeres en el medio rural, y que después de tener la primera reunión telemática, había prevista una segunda reunión y algunos nos libramos por los pelos del COVID. A Pilar, a Carbonell, a Santiago Lanzuela y a otros ilustres aragoneses se los llevó el COVID. Tenemos la obligación de defendernos y apelar a esa responsabilidad. Las curvas bajan cuando nos ponemos todos serios de luchar contra el COVID y trabajamos en equipo. Las curvas suben cuando nos tiramos, como se dice en Aragón, a la Bartola. Apelar a la responsabilidad también es mi obligación, y devolver esa confianza a esta sociedad que es dinámica, que es moderna, que es innovadora y que tiene unos valores atesorados de 1000 años de historia. Enhorabuena a los premiados, muchas gracias al equipo de Historiadores de Fomento, director Fernando, y a todo el equipo que siempre brilla también en la organización, y desde luego tendremos ocasión de vernos en las próximas fechas, y a todos los que habéis resultado premiados, disfrutar del premio, porque adquirís un compromiso con Aragón y los aragoneses que tenéis que mantener, porque no es una meta la excelencia, es un camino que se recorre. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos terminando ya esta gala. Lógicamente, en estos momentos es cuando vendría ahora el Ágape que no va a poder ser este año por aquello del COVID y de las medidas de seguridad, pero nos rendimos por eso. No nos rendimos. Si no hay Ágape aquí, pues os lo mandamos a casa, como hemos hecho con muchos de vosotros, que os ha llegado esta magnífica cajita, Esencial Empresarial, Excelencia Empresarial en Aragón, que contiene unos pequeños aperitivos y una cerveza ámbar, deliciosa ámbar Trigal. Una cerveza magnífica, como son todas las de ámbar, ¿verdad? Además está cultivada en Los Monegros y es trigo duro, y de variedad Dorondón. No confundir con Somerondón, que eso es un grupo de folk de aquí, ni confundir tampoco con dron, que eso es el aparato ese que vuela solo. Dorondón, ahora me estoy liando yo. Dorondón. Una cerveza buenísima, que podéis probarla ahora mismo desde vuestras casas, que lo tenéis en la caja. Perdona. Eres el del atelero. Sí, señora. Ay, sí, pero, qué ilusión verte aquí. Pero si usted de la organización alguna premiada... No, yo soy Mercedes. Ya, ¿Qué tal? Mercedes. No te puedo besar ahora porque ahora no se besa. Pero ¿se puede saber qué está haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Pues que me gustan muchísimo los premios de excelencia. Vengo todos los años vengo. No Ya. me lo pierdo nunca, ¿eh? Nunca. Ay, perdona, que te toca o que no te puedo No, tocar. ojo. Los premios Sí. de excelencia me encantan. Ya, es ya. una cosa que siempre me ha gustado, desde
desde siempre, Ya. ver premios, los veo desde que, bueno, hace 24 años que los vienen dando, pues yo los 24 años. ¿Sabe lo que pasa, Pero señora? claro, que al principio estaba con mi marido, ¿sabes? Iba Sí. con mi marido. Pero a mi marido, que no le gustaban los premios, no le gusta ir de premios, a mi marido le gustaba ver obras. Me decía, Bueno. Mercedes, vámonos a ¿De ver teatro? obras. No, obras, se ponía en la calle ahí en la valle, decía, echaba mortero. Me decía, Sí. mira, Mercedes, se les va a caer, están poniendo los ladrillos que lo están poniendo mal. Y le decía, Manolo, que, Escúcheme, se llama Manolo, señora, mi marido se llama Manolo. Manolo, Y me decía que a mí no me gusta ver obras, ¿entiendes? Entonces ya luego mi marido falleció, pobrecito. Vaya, lo Ya me siento. quedé viuda, sí, bueno, pero que hace mucho. Y entonces ya dije, oye, ¿ahora qué voy a hacer yo? Yo ya no voy a ver Que obras, sí. yo voy a ver los premios, Pero que es- son mi pasión, es que me encanta. Ya. Y te digo una cosa, yo tengo Una todo el dinero dice. de los ahorros, yo me lo gasto en ir a ver premios. Yo me he ido a ver los Goya, me he ido a ver los Oscar. Este año estuve, el año pasado, la última edición de los Nobel, estuve yo en los Muy Nobel. bien, Qué muy menudo bien. tostón, porque eso es en sueco, eso no se Sí. entendía nada. Es muy aburrido, Pero muy es que, aburrido. De señora, hecho, lo dije en alto, digo, es que- vaya tostón. Y me echaron, porque se ve que me entendieron. Porque son listos, son suecos, dan los Nobel Ya. y saben, y me echaron. Pues, bueno, a la definitiva, que lo que te quiero decir yo con esto, porque me hablo mucho, que No. me gusta mucho yo los premios si tengo que yo elegir, yo elijo los premios excelencia. Sí. Y es una cosa que además es que cada año, es que empiezan, ya este Señora. año es un poco diferente, pero empiezan y ya empiezan los sellos de oro, los sellos de bronce, y yo, mira, se me pone ya a ver si me llenan Ya, los ya, ojos ya, de ya, lágrimas, pero escúcheme, empiezan, un- vamos a dar los un- premios a las pymes, y ya, mira, se me pone, y luego con las grandes empresas, y ya se me eriza la nuca, como cuando hago el amor. Bueno, bien. No, pero en serio, bueno, que cuando hacía el amor, porque ahora ya soy viuda, hace que no lo hago. Bueno, que no me cuente su vida sexual, no te- señora, que es verdad, que, no es te que interesa. esto está terminando Que ya no y sé nos por qué tenemos que ir. Estoy ¿sabe? enrollándome tanto. El caso que me gustan mucho los premios de excelencia. Ya, ya. Entonces, he visto que estaba aquí mi oportunidad, porque muchas veces hay muchísima gente aquí y no tienes acceso, y digo, oye, me voy a colar y voy a subir a ver, a proponer, que no lo sé, a ver si puede ser, como te he visto que eres así, que eres simpático, se te ve por la tele, que eres simpático, a ver si me podían dar a mí un premio de excelencia. Yo sé que esto ¿A es una usted? osadía, a mí, llevo tantos años, es que mira, yo te lo digo, a mí me dan un Oscar y digo, quédatelo, que me da igual, ¿me entiendes? Pero un premio de excelencia, yo tenerlo en casa, eso me haría muchísima ilusión. Ya. Entonces yo no sé en qué categoría yo podría estar, pero yo por si acaso he traído una. ¿Cuál? Tortilla de patata. Tortilla de patata. Si hay algo de excelencia que yo tengo es la tortilla de patata, eso está buenísimo. Te he traído una ahora si la quieres probar, Bueno, sí, porque ya. la hago despacito, la hago así con la cebollica muy despacito, porque tiene que ser con cebolla. ¿Sabe Para lo que mí, pasa, señora? Para mí. Señora, Sí. es que, mire, yo no soy quien para dar ningún premio, que Ya. no estén aquí. Sí. Y además, ya le digo yo Que no. que de tortilla de patata no hay ningún premio de excelencia. Ya, me lo he figurado, pero ya me lo he figurado, Claro ya. que- ¿Y a mi hijo? ¿Y a mi hijo? ¿Cómo que su hijo? A mi hijo Lorenzo, ¿le pueden dar un premio de excelencia? Esto ya es una petición que yo ya sé que Pero- no... Mira, pero- no, y es que te lo voy a contar porque... ¿Pero su hijo tiene alguna empresa, algún negocio? ¿Qué negocio tiene conmigo? Tiene el negocio, que vive en casa y tiene 43 años y le digo, hijo mío, Lorenzo, levanta el culo ya del sofá, Ya. que estáis jugando a la Play, no me fastidies. Y entonces, Bueno. claro, yo estaba pensando, digo, ¿y si le dan un premio de excelencia? Tipo Ya. motivación. Ya sé que va al revés, o sea, Sí. ya que primero es el premio, o sea, que al revés, que primero es el esfuerzo y luego Sí. es el premio. Pero yo digo en plan motivación. Que no, pero es que es lo que le digo yo, señora, y que lo está diciendo muy bien. Sí. Esto es al revés. Sí. Primero el chico tiene que hacer algo Sí. que merezca la pena y Ya. luego viene el premio. Ya, pero es que él no lo va a hacer. O sea, de motu propio el salirle, el hacer algo, no le va a salir. Entonces, claro, es la desesperación de una madre. Porque ¿qué haces? ¿Le premias o le matas? Pues no lo vas a matar. Pues digo, pues un premio. Bueno, mire, señora, yo no sé cómo le puedo ayudar, pero también le puedo asegurar que no me apetece estar con usted más tiempo aquí. Ya, ¿vale? Entonces ya. le voy a dejar esto, ¿Sí? el micrófono, hable usted lo que tenga que hablar y yo me voy a Qué beberme majo la eres. cerveza. Eres De más nada. majo que en la tele. Venga, de hasta verdad te lo luego. digo, ¿eh? Gracias. Es una oportunidad. Sé que esto es poco ortodoxo, pero oye, que ya que estoy aquí. Lorenzo, cariño, no sé si me estás viendo desde el ordenador, que seguro que sí, porque estás siempre en el ordenador. Mírame, que estoy aquí, que he colado, que te voy a dar un premio, Premio Excelencia al más chandro del mundo. A mi hijo, a Lorenzo, te quiero, cariño. Vente para aquí, que sé que me estás viendo, vive en Ranillas, que está aquí. Échate una carrerica y vente a ver si lo... Ya verás cómo viene, porque los premios le encantan, es como un perro. Dice, Lorenzo, ven, Lorenzo, ven, Lorenzo, un premio para Lorenzo. Míralo, aquí está, ¿ves lo poquito que ha tardado? Lorenzo, cariño, que tienes un premio excelencia. Premio excelencia para Lorenzo. Di unas palabras, mi vida, di unas palabras a esta gente. Anda, cariño, tira. Gracias, Cos. Estoy muy contento del premio Excelencia que me acaban de dar. Estaba yo ahí jugando a la Play, a la consola, y la mamá me dice que te van a dar un premio. Y digo, pues vale. Me estoy cansando de estar de pie. No sé si se puede traer un sofá o algo, o estoy agotado.
Vengo andando desde casa y no... Hola, y no- perdona. ¿Quién eres? que ¿Esto me ha- está previsto? ¿Eres algún...? Es que los premiados están en casa por Zoom. Ah, es que me Sí. ha dado un premio mi madre ahora. ¿Tu madre? Sí. Pero esto no... O sea, si me disculpas, es que te tienes que marchar. Es que tenemos que despedir la ceremonia y esto no estaba previsto ni estaba en el guión, entonces no sé muy bien. ¿Hay canapés? No hay canapés. Es la segunda persona que me pregunta si hay canapés. No hay canapés, hay cerveza. ¿Tienes cerveza en casa? Sí, ¿Te la han claro. mandado? Sí. ¿A ti? ¿Sí? ¿Te la han mandado seguro? No, tengo la nevera. Bueno, pues ábrete la tuya de la nevera y ya está. Sí, te voy a pedir que abandones porque Sí, es que lo sé, tenemos no vengo. que despedir. ¿Pero esto qué es? Es que no entiendo nada. Perdonen, disculpen. Vamos a terminar ya y vamos a terminar con un artista increíble. Como somos más chulos que un 8, aquí vamos y nos saltamos pues todo el confinamiento perimetral y el confinamiento espacial y temporal. ¿Por qué traemos aquí nada más y nada menos que al excelentísimo Tom Jones, que viene a hablarnos sobre estos premios? Decimos Tom Jones, y aquí tenemos a Tom Jones. Así somos. Con todos ustedes, Tom Jones. Thank you. Congratulations, enhorabuena a los premiados. Vamos con la música, por favor. Hace 24 años vienen entregando unos premios importantes que otorgan, unos premios importantes que otorga el IAF. Todos lo anhelan. Pymes y grandes empresas lo quieren ganar. Premios Excelencia. Premios Excelencia. No es por fardar, pero mola cantidad. Si te llevas uno de estos es que eres lo más. Todos los años hay fiesta, vino y picoteo. Pero este año 2020 pintaba muy mal. Mas no se rinden. Si no es aquí desde casa, vamos a brindar. Premios Excelencia. Premios Excelencia. Un año más, aunque sea desde el sofá, brindamos por el futuro y la felicidad. Brindamos por el futuro y la felicidad. Thank you. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Tom Jones. Qué maravilla tenerlo con nosotros, de verdad. Y cómo ha rejuvenecido. Bueno, pues Sí, ya sí. terminamos ahora sí y queremos brindar con vosotros con esta ámbar trigal, Sí. Porque el año que viene los próximos premios los podamos ver todos aquí, en vivo, en directo y todos juntitos. y abrazarnos y felicitarnos y toquitearnos, que es lo que queremos. Exacto. De verdad, muchísimas gracias, Aliaf, por seguir organizando, por ser valientes, porque yo creo que ahora mismo todas las iniciativas son con mucha valentía, porque es cierto que hay unas circunstancias que te pueden paralizar, pero estos premios han seguido adelante, no de la manera normal. Hemos intentado estar aquí y haceroslo pasar lo mejor posible y bueno, pues muchísimas gracias a la organización y a todos vosotros por estar ahí y por hacer de Aragón algo muchísimo mejor con todo lo que hacéis. Venga, salud. ¡Salud! ¡Qué buena!